Nací en un pequeño pueblo, en una casa vieja y desvencijada. No recuerdo mucho de mis primeros años, solo sombras. Mi mente se fragmenta al intentar recordar mi infancia, como si el tiempo estuviera envuelto en niebla espesa, impenetrable. Lo único que sé con certeza es que ya en aquellos días, algo en mí estaba roto, algo que nunca supe cómo reparar. Mis ojos no eran los mismos que los de los otros niños. Los otros niños, ellos jugaban y reían, mientras yo observaba, sin entender. No era uno de ellos, no era uno de los que podían sentir lo que ellos sentían. Mi alma, si alguna vez existió una, estaba vacía. Crecí rodeado de gritos. La casa no era un hogar, era una jaula. Un lugar donde el aire siempre estaba denso y el calor del resentimiento impregnaba cada rincón. Mi madre siempre estaba ausente, perdida en sus propios demonios, en un mundo que no podía tocar. Y mi padre era una sombra que apenas se asomaba, dejando tras de sí el eco de su violencia. Pero a mí nunca me importó el ruido, nunca me afectaron los gritos. Porque dentro de mí, todo estaba en silencio. Un silencio profundo, oscuro, que era todo lo que conocía. Recuerdo el primer golpe. No el primero hacia mí, sino el primero que vi. La imagen quedó grabada en mi mente, en mi pecho. Vi como alguien a quien alguna vez consideré fuerte, alguien que debía protegerme, descargaba su furia sobre la mujer que me había dado la vida. Mi madre nunca dijo nada. Ella solo lloraba, pero sus lágrimas no eran para mí, eran para ella. Y yo solo observaba. Vi cómo el odio y la desesperación se transformaban en algo más. Algo que sentí en las entrañas, algo que comenzó a consumir cada parte de mí. El primer fragmento de mi existencia se quebró cuando, a la edad de 6 años, cometí un acto que ni siquiera puedo comprender del todo. Tomé un cuchillo. No tenía miedo. No sentí nada. Simplemente lo hice. Las manos, esas manos que siempre temían el contacto, ahora estaban firmes, frías. Recuerdo cómo la sensación de cortar la carne, de perforar la piel, me trajo una paz que nunca había experimentado. Era una sensación liberadora, como si el caos que había en mí por fin hubiera encontrado un propósito. Cuando la vida de alguien se desvanece ante ti, cuando el último suspiro de un ser humano es solo una melodía fugaz, te das cuenta de lo insignificante que es todo. La muerte no tiene la bondad ni el mal, solo es. Y entonces entendí que, quizás, eso era lo que siempre había buscado, la nada. Un vacío eterno. A lo largo de los años, mientras mi cuerpo crecía y se desarrollaba, mis pensamientos seguían siendo los mismos. No importaba lo que me rodeara, no importaba lo que intentaran hacer conmigo. Yo era el silencio. Y el mundo alrededor de mí, el mundo de personas débiles, ruidosas, las personas que gritaban por ayuda, ellas estaban demasiado lejos de comprender lo que era ser parte de la oscuridad. De vez en cuando, las caras cambiaban, los nombres se desvanecían, pero siempre había algo constante: la necesidad. La necesidad de continuar, de seguir arrastrando mi alma rota por el suelo, sin ningún tipo de remordimiento. Cuando escapé, cuando el mundo intentó sellarme en la oscuridad de la institución, fue solo un retraso temporal. No podía ser contenido, no por ellos, no por nadie. Las puertas cerradas, los barrotes, las paredes de concreto, todo era irrelevante. Yo no estaba allí, no. Realmente. Yo estaba en otro lugar, un lugar donde las sombras se alzan y caen con el mismo peso. Allí, donde no hay escapas ni redenciones, era donde verdaderamente existía. Las personas intentaron evitarme, trataron de entenderme, pero era imposible. Porque no era un hombre. No era un ser humano. Yo era solo una forma de oscuridad, un reflejo de todo lo que se ha dejado atrás y olvidado. Las noches comenzaron a ser mías. Cuando las luces de la ciudad parpadeaban y las calles se quedaban vacías, entonces comenzaba mi caza. Los sonidos se volvían nítidos, las respiraciones se tornaban más altas. Cada paso, cada movimiento, era solo un preludio a lo inevitable. No importaba si corrían o gritaban. Ellos no podían escapar. El tiempo no existía para mí, la fatiga no tocaba mis huesos. Mis manos, frías como la piedra, recorrían las sombras.
Y me encontraba con ellos, siempre. Los miraba a los ojos, veía el miedo, y en sus ojos, veía lo mismo que alguna vez vi en mi madre, lo mismo que vi en mi padre. El miedo no era diferente para ninguno de nosotros. Nos unía en nuestra soledad. No hay placer en lo que hago, no hay gozo, solo necesidad. Y aunque el mundo me trate de llamar monstruo, nunca lo he sido. Un monstruo tiene un propósito, tiene algo que lo define. Yo no soy nada más que una fuerza primitiva, una sombra que se arrastra detrás de la vida de aquellos que aún se aferran a algo. Soy la oscuridad sin forma, el eco de lo que queda atrás, y cuando llegue mi momento, mi trabajo no habrá terminado. Porque siempre hay algo más, siempre hay algo que se oculta, y el eco de mis pasos se seguirá oyendo mientras el miedo sigue respirando. Y cuando miras a través de esa máscara que llevo puesta, ¿qué ves? ¿Una cara rota? ¿Un hombre perdido? No. Ves lo que siempre has temido. La verdad de lo que habita en los rincones oscuros de tu alma. Yo soy solo el reflejo.